profeta que se llamaba Oseas, y que este hombre se casó con una mujer, que algunos historiadores dicen que era una prostituta, otros dicen que era una mujer que le fue infiel, como la historia que les conté. Y esta historia es un reflejo de la relación de Dios con el hombre. ¿Qué hizo Oseas? Dios le envía y le dice: cásate con esta mujer. Una mujer que estaba dedicada, ¿cierto?, quizás a la prostitución, que estaba viviendo en condiciones precarias. En la antigüedad, ¿cierto?, las mujeres que no tenían esposo, las mujeres que no tenían familia que los resguardara, que los respaldara, lo más probable es que se dedicaran al mundo de la prostitución para subsistir. Y muchas veces eran esclavas. O sea, ni siquiera tenían el control sobre su propia vida. Entonces Dios le dice a Oseas: ve tú y libera a esta mujer. Compra su valor, cásate con ella, forma una familia con esta mujer. ¿Y qué pasa? Que, claro, hay un matrimonio, hay un compromiso entre Oseas y su mujer, pero durante el proceso de ese matrimonio, esta mujer vuelve a su antigua vida. Vuelve a vender su cuerpo. Vuelve a buscar a otros hombres, quizás con los que se acostaba antes. Y quizás todos nos quedaríamos con esa historia y diríamos: qué terrible lo que hizo la mujer. Me imagino que Oseas pidió el divorcio inmediatamente, ¿cierto? Es más, la ley judía decía que si una mujer le era infiel a su esposo, ¿cuál era el castigo? Lapidación, muerte. Entonces, quizás Oseas tenía la ley que lo respaldaba, quizás tenía, por así decirlo, moralmente la aprobación para decir: hasta ahí quedó el matrimonio, ¿cierto? Pero Dios le dice a Oseas: tú vas a amar a esta mujer y vas a ir a buscarla. Y de hecho, en un pasaje del libro de Oseas dice que él debe ir al prostíbulo donde ella estaba y comprar nuevamente su valor, por así decirlo, porque en ese momento eran esclavas. Y vuelve a buscarla, la vuelve a comprar, la vuelve a llevar a casa y vuelven a restaurar su matrimonio. Entonces, hay tres partes importantes. Hay un compromiso inicial, hay una traición, por así decirlo, una ruptura, y luego hay una restauración, por así decirlo. ¿Por qué Dios permite que esto ocurra? Porque Dios quería enseñarle al pueblo lo siguiente: yo hice un pacto con ustedes. Dios prometió amarnos, Dios prometió protegernos, que seríamos su pueblo, ¿cierto? Hizo un pacto con Dios. O sea, hizo un pacto con el hombre, Dios. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés. Hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Pero qué hizo Israel? Israel pasó un poquito el tiempo y fue infiel a Dios con otros dioses. Con Baal, con otros dioses que están en el Antiguo Testamento, Marduk. Empezaron a adorar a otros dioses de otros pueblos, porque querían oro, porque querían riqueza, porque querían otro tipo de cosas. Les fueron infiel a Dios. Hubo una ruptura entre Dios y el hombre. ¿Pero qué pasó? Que Dios, lejos de destruirlos o divorciarse del hombre, Dios dijo: yo quiero restaurar mi relación con mi pueblo. Y por eso Dios permite que ocurra esta historia entre Oseas y la mujer, para demostrarnos que el amor de Dios no se rinde. Como cantábamos recién, el amor de Dios no se rinde. Como decía aquí el hermano, fue perseverante el amor de Dios. Así como muchas veces nosotros somos perseverantes por predicarle a alguien, por insistirle a alguien, el amor de Dios no se cansa. Es profundo, es intenso. Y esta historia la podemos comparar con nuestra vida actual. Nosotros tenemos un pacto con Dios. Muchos quizás han hecho una oración en algún momento, han dicho: Señor, yo quiero seguirte, o yo creo en ti. Y hicieron un pacto con Dios. Dios, protégeme, cuídame, guárdame, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Quizás en algún momento nos alejamos de Dios. Empezamos a vivir la vida a nuestra manera. Quizás no adoramos a otros dioses como lo hicieron los israelitas, pero nos vamos en busca de otras cosas, de otros dioses. Dinero, puede ser trabajo, estudios, estatus laboral, no sé, pueden ser excesos, drogas, lo que sea. Fuimos en busca de otras cosas, de buscar otras cosas. Y Dios, lejos de decir: yo no quiero nada más con el Ciro, yo no quiero nada más con estas personas, lejos de decir: yo os voy a mandar derechito al infierno, ¿qué dijo? Yo quiero restaurar mi relación con las personas, con los seres humanos. Y es por eso que Jesús murió por nosotros, para darnos una nueva oportunidad.
Entonces yo quiero que hoy día tú medites en tu corazón con respecto a este amor que no se rinde. Porque en este pequeño libro de Oseas nosotros podemos ver la realidad de cómo somos nosotros y cómo es Dios. Porque finalmente nosotros somos como la mujer de Oseas muchas veces con Dios. Volvemos a nuestra antigua vida. Aun cuando Dios nos dio muchas cosas, nos damos cuenta cuando llegamos a Dios que Dios cambia nuestro carácter, Dios nos da una paz, nos da una alegría inexplicable, pero por X razón, como que volvemos siempre a nuestra antigua vida. Como escuchaba una vez por ahí un pastor decir, somos como el cerdo que lo pueden limpiar y al tiro quiere volver al barro, ¿cierto? A revolcarse en el barro. Somos así muchas veces. Queremos volver a nuestra antigua forma de ser, a los antiguos problemas, a la antigua forma de vivir. Pero Dios dice, tranquilo, yo estoy aquí para ti, yo vuelvo a buscarte. Y si hay algo hermoso de esta historia, es que ni siquiera Dios le dice, oye, anda a pedirle que te pida perdón, anda a recriminarle lo que hizo. Simplemente Dios le dice, ve, compra su valor nuevamente, llévala a casa y ámala. Me parece impresionante, porque es lo que Jesús hizo. Jesús cuando murió en la cruz, ¿qué es lo que hizo? Compró nuestro valor, compró nuestra vida y dijo, no importa que en un futuro tú te vayas a olvidar de mí, no importa que a ti no te importe yo te amo, yo pago tu valor. Y eso es impresionante en un mundo donde nadie hace algo por otra persona sin un beneficio. La mayoría de las personas, todos aman si son amados de vuelta. Todos ayudan si son ayudados de vuelta en algún momento. Todos queremos un beneficio de alguien, de otra persona. Cuando una relación deja quizás de tener una reciprocidad, ¿cierto? Nosotros vamos descartando a la gente y es normal. O sea, me ha pasado, tengo amigos con los que éramos muy amigos y quizás pasó el tiempo, esa persona nunca me habló, nunca más me llamó, no hubo cierto feeling de vuelta y ¿qué pasó? Quizás esa amistad ya pasó a mejor vida. Pero así somos los humanos. Siempre buscamos un ida y vuelta. Pero Dios no es así. Dios te va a amar incondicionalmente. Aun cuando tú lo desprecias constantemente. Aun cuando tú le eres infiel, Él te ama. Eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a cambiar. Y es un amor tan profundo que es insistente, es catete. Y yo lo veo muy reflejado en mi vida, cómo lo vi. Recién mi papá decía que él le da gracias a su mamá porque fue insistente, porque nunca se cansó. Yo replico la historia porque mis padres nunca se cansaron conmigo. Nunca se rindieron. A pesar de que yo les huí, les mentí, les buscaba, ¿cierto? A través de una doble vida, mantenía una apariencia, pero por detrás yo hacía muchas otras cosas. Me alejé de todas sus enseñanzas. Entonces, mis padres nunca se rindieron, a pesar de que me vieron que estaba mal, que estaba lejos de Dios, que estaba sumido en mis propios deseos. Sabían que yo consumía, sabían que yo no estaba ni ahí con Dios. En cambio, ellos no se rindieron. Y muchas veces vemos esto. Los padres pueden tener un amor muy grande, pero aún así, yo creo que los padres tienen un límite igual. Y he conocido historias de padres que ya no han podido más con sus hijos. Y aún así, el amor de un padre o de una madre, aunque es grande, no se compara con el amor que Dios tiene. Con el amor que Dios tuvo de dar su propia vida, de ser lastimado por nosotros. Eso es algo que a mí me impresiona, porque yo sería incapaz de dar mi vida por una persona que ha asesinado a otra persona, o por una persona que me ha traicionado, que me ha robado. Quizás mi corazón no me permitiría hacer algo tan bueno por alguien que me ha hecho tanto daño. Nosotros somos así. Nos duele el corazón cuando alguien nos daña, cuando alguien nos traiciona, más cuando es un amigo. Pero Dios dice que ha decidido olvidar todos nuestros pecados, que ha decidido echarlos a lo profundo del mar. Y te dice, aquí estoy para ti. Vuelve conmigo. Y si hay un paralelismo importante entre la relación de Oseas y su esposa con la relación entre nosotros y Dios,
es que el amor de Dios, nuestra relación con Dios es como la relación de un matrimonio. Y muchas veces los matrimonios o las relaciones de pareja, de amor, fracasan, por distintas razones. La mayoría quizás diríamos, los matrimonios o las relaciones fracasan por infidelidad, por peleas, por engaños, por mentiras, por violencia. Pero la verdad que todas estas cosas son solo un síntoma de la razón que está por debajo, que es más profunda. Que es que las personas no han experimentado el verdadero amor. Quizás hubo una atracción, hubieron maripositas en la guata, ¿cierto? Se casaron, se relacionaron, pero no experimentaron un amor verdadero. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios. Y es lo que el libro de Oseas habla también. Dios le dice a su pueblo: ustedes no me conocen. Ustedes no han conocido mi amor. Eso es lo que pasa. Y lo podemos ver en nuestra sociedad. La gente no conoce a Dios. La gente dice: Dios es la iglesia, Dios es el legalismo, Dios es religión, Dios es prohibiciones, Dios es castigo, Dios es infierno. Eso es lo que la gente piensa acerca de Dios. Cuando en realidad es todo lo contrario. Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es salvación, Dios es muchas cosas, pero no es lo que la sociedad cree que es. La sociedad cree que Dios es religión cuando Dios es relación. Entonces, Dios le reclamaba esto a Israel. Le decía: ustedes no me conocen. Por eso es que hay tanto idolatría. Por eso es que hay tantos asesinatos. Y si lo vemos hoy, la sociedad ¿cómo está? Jóvenes asesinándose entre sí. Hombres que violan. Mujeres que abandonan a sus hijos. Niños que están deprimidos a 8 años y quieren quitarse la vida. Gente suicidándose. Entonces vemos una sociedad que está corrompida, que está mal. ¿Por qué será? Porque no han conocido al Dios verdadero. No han conocido el verdadero amor. No han experimentado. Y hay una diferencia muy importante entre conocer y experimentar. Yo puedo conocer muchas cosas aquí en mi mente. Puedo leer la Biblia y albergar mucho conocimiento. Pero si yo no he experimentado, no he vivido en carne propia lo que es el amor de Dios, no conozco realmente a Dios. Si no lo he vivido, si no lo he llevado a la práctica. Y por eso tenemos que cuidarnos muchas veces del conocimiento intelectual, del saber. Porque a veces creemos que sabemos, creemos que conocemos, pero no lo hemos vivido. Y la gente no conoce el verdadero amor. Y muchas veces la gente cree que, claro, hago tales cosas, luego me persino, estoy listo, luego recito un salmo, me tatúo un versículo bíblico, me pongo una cruz en el cuello, o no sé, voy un día a la iglesia o a la misa, voy a pagar una manda y con eso estoy listo. Y volvemos a lo que prediqué la otra vez. Esas son apariencias, pero no hay profundidad. Y nos damos cuenta que estamos mal. Y eso es lo mismo que hacían los israelitas. Pecaban, adoraban a otros dioses, eran violentos, asesinaban, mataban, fornicaban. Y después decían: ya, voy a ir a sacrificar un corderito para limpiar todos mis pecados. Voy a ir al templo, sacrifico un corderito, todo bien. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Queremos acallar nuestra conciencia. Pero Dios le dice: yo no quiero, la palabra de Dios dice: yo no quiero más sacrificio. Yo quiero misericordia. Yo quiero que tu corazón sea el sacrificio. Yo te quiero a ti. Por eso es que ya nosotros no sacrificamos corderos, palomas, lo que sea. No es necesario. Porque ya hubo un sacrificio. Y fue el sacrificio de Jesús. Entonces quiero que volvamos a ver en el libro de Oseas, en el capítulo 11, les recomiendo que en su casa puedan leer este libro completo. Porque tiene es un libro súper cortito, pero tiene mucho material. Y aquí el profeta vuelve a hacer otra analogía, más allá de la relación de matrimonio. Y aquí Dios dice que Dios es un padre y que su pueblo es su hijo. Y voy a leerles brevemente.
Dice, Dios dice, cuando Israel era un muchacho, un niño, yo lo amé. Cuando más yo llamaba, cuando Israel era un muchacho, un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Me recuerda mucho a mí. Un padre que dice, mientras más amo a mi hijo, mientras más me quiero acercar a él, más se aleja de mí. Y con todo esto yo le enseñaba a caminar. Lo tomaba entre mis brazos. Pero él no entendió que yo lo cuidaba. Que es lo que quizás le pasa a muchos padres. Que mientras más quieren cuidar, proteger a su hijo, el hijo no entiende y no entiende que lo están haciendo por amor a él. Entonces dice, con cuerdas de amor yo lo até. Fui para ellos como los que alzan un yugo sobre sus hombros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiere decir Dios? Yo amé a mi pueblo. Lo quería proteger, lo quería cuidar, pero mi pueblo pensó que yo lo estaba queriendo oprimir, que yo lo estaba cargoseando. Como muchas veces nos pasó, nosotros creíamos que nuestros papás simplemente nos querían hacer la vida imposible, que nuestros papás simplemente nos querían paquear, como se dice, ¿cierto? Pero no, era el amor del Padre. Y eso fue lo que pasó. Israel quiso sacarse de encima a su padre y se alejó. Pero Dios dice lo siguiente en el verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Haciendo referencia a su pueblo. ¿Cómo podría yo abandonarte a ti? Dice Dios. ¿Te entregaré yo? ¿Te dejaré solo? ¿Te abandonaré? ¿Cómo podré yo olvidarte? En el verso 6 dice, Dios dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Dice, no ejecutaré mi ira, ni volveré a destruir a mi pueblo, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios aquí? Tengo un hijo porfiado, malcriado, rebelde, que se aleja de mí, pero yo lo amo y jamás podría abandonarlo y jamás podría destruirlo, jamás podría hacerle daño, porque lo amo. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Aun cuando somos rebeldes, aun cuando somos esquivos, Dios dice, yo amo, yo te amo, yo no puedo destruirte. A pesar de la rebeldía del hijo, el padre está ahí para él. ¿Lo disciplina? Sí, pero no deja caer su ira sobre él. Eso es lo que habla el libro de Oseas. Dice que Dios, ¿qué hacía con Israel? Cuando Israel se perdía, los llevaba al desierto, los llevaba quizás al cautiverio, pero no los destruía. Los hacía pasar por un periodo de disciplina para que ellos volvieran al Dios. Ahora que estoy viviendo este proceso me recuerdo de que mi Dios, y volvían a Dios, pero no destruía a su pueblo. Entonces así nos damos cuenta cómo Dios es como un padre también. Él tiene un plan, no de condenación, no de castigo, es un plan de salvación, un plan de amor. Y Él no quiere destruirnos, sino que quiere restaurarnos. Grábate eso. Dios no quiere destruirte, Dios quiere restaurarte. Porque por muchos años el cristianismo se ha predicado con el objeto de decir, si tú no haces esto, te va a destruir Dios, o te va a condenar al infierno. Cuando ese no es el plan. El plan es que Dios, si tú lo sigues, Él te va a restaurar, Él te va a amar, Él te va a salvar. Claro, como consecuencia de no seguirlo, lo más probable es que tú solo te vas a autodestruir. Pero el plan de Dios es un plan de salvación, no un plan de condenación. Entonces, este plan lo vemos reflejado cuando Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. La cruz era nuestro destino. O sea, cada uno de nosotros merecía estar en esa cruz, porque somos pecadores. Pero Jesús dijo, no, yo no voy a permitir que mi hijo pase por eso. Yo voy a la cruz. Y quiero que vayamos a Romanos 5:8, que dice lo siguiente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Este versículo nos dice el gran amor de Dios
se mostró cuando Jesús vino a morir en la cruz. Y lo más probable es que alguna vez tú te preguntes, o alguien te pregunte, ¿cómo que Dios me ama? Yo no creo que Dios me ame. Y te van a decir, ¿cómo me demuestras tú a mí que Dios me ama? Yo no sé si Dios me ama. Y tú tienes este versículo. Dios te ama. ¿Por qué? Porque envió a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz por ti. Para liberarte, para salvarte, para esa lista tremenda que tenías de pecados, de antecedentes. Dios dijo, yo pago la deuda. Ahí está el gran amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. Y si quieres conocer ese gran amor, el amor verdadero de Dios, tendrás que experimentarlo. Y aquí está el siguiente paso. Porque tú puedes saberte este versículo de memoria. Oh, Dios me ama. Pero ¿cómo lo experimento? ¿Cómo lo vivo? Ese es el siguiente paso al cual debemos acudir. Quiero experimentar el amor de Dios. Quiero enamorarme más de Dios. La vida tiene el desafío de que tenemos que enamorarnos más de Dios. Así como toda relación debe ser cultivada. Un matrimonio, un pololeo, ¿cierto? Todos sabemos que el enamoramiento en algún momento se acaba, ¿cierto? Esas maripositas en algún momento, la cotidianidad, la rutina, se consume quizá el enamoramiento de un principio. Y ahí está la misión de un hombre y una mujer de avivar ese amor, ¿cierto? Avivarlo con detalles, con caricia, con cariño, con paciencia. Y con Dios es lo mismo. Dice la palabra que hay un primer amor, que hemos vivido un primer amor cuando hemos conocido a Dios. ¿Y qué pasa? Que muchas veces ese primer amor se apaga, así como se apaga el fuego de la estufa leña. ¿Por qué? Porque no le hemos echado, no hemos cultivado ese fuego, no hemos cultivado ese amor. Y el desafío de hoy es decirle a Dios, quiero enamorarme más. Y yo quiero que tú reflexiones en esto. ¿Te has enamorado de Jesús? ¿Te has enamorado de Dios alguna vez? Quiero preguntarte esto porque hay mucha gente que va a la iglesia, que cree en Dios, pero nunca se ha enamorado de Él. Y esa es la diferencia, y eso es lo que Dios quiere que tú hoy día hagas clic. ¿Realmente me estoy enamorando de este Dios que me ama incondicionalmente? De este Dios que no se rinde, que no se cansa, de este Dios que me da una oportunidad día tras día. Eso es lo que queremos que hoy día reflexionemos. Quiero enamorarme de aquel que murió en la cruz por mí, del Nazareno, de aquel que lo dio todo, que lo entregó todo por mí. Vamos a tener un momento para reflexionar en esto. Y quiero invitarte a que realmente puedas pensar en todo lo que hemos leído hoy día. En la relación de Oseas con esta mujer, que la amó a pesar de todo. En la relación de un padre con un hijo que lo ama a pesar de su rebeldía. Quiero que tú puedas ahora en este momento sentirte como ese hijo o como esa mujer que fue amada sin condiciones. Porque Dios te ama sin condiciones. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. No hay nada que puedas hacer también para que Dios te ame más. No se trata de lo que hacemos. Tú eres hijo de Dios y Dios te ama. Ahora solo quiero que te desafíes a ti mismo. Si hay un ser en este mundo que me ama tanto, yo quiero enamorarme también de él. Amén. Vamos a escuchar esta canción.